Creo que este vídeo es que les presento hoy dentro de la investigación Las noches de Tefía, la gran mentira que estamos haciendo sobre la colonia agrícola penitenciaria de la Ley de Vagos y Maleantes de España entre el 54 y el 66, en el que se ha gestado una leyenda negra que estamos intentando limpiar, digamos, y reconciliarnos con nuestro pasado, ¿no? Pues como estaba diciendo, creo que este vídeo es el que más me ha costado montar, el, con el que más he sufrido, por los testimonios que van ustedes a ver que sucedieron en Cuba. Eh, un testigo también que se puso en contacto conmigo, que estuvo allí de pequeño con su madre, eh, prisionero. Uf, son increíblemente duros y realmente yo me he enterado de cosas que no tenía ni idea. En España pueden verlo ustedes en nuestra investigación, hablando con catedráticos de Derecho Penal y testigos presenciales. No existen condenas a funcionarios de instituciones penitenciarias por torturas o maltratos y no murió ningún homosexual, no lo digo yo, lo dicen expertos, en la represión que hubo en España. La vida es una eterna comparativa, una eterna comparación. Para sentirnos orgullosos del país España en el que vivimos y bueno, saber es tener un pensamiento crítico y un espíritu de, no digamos patriotismo, como lo quieran ustedes llamar, pero de reconciliación con nuestro pasado, saber sacar las cosas positivas. Es indudable que hubo una represión en España por el mero hecho de ser homosexual, como en todo el mundo en aquella época. Pero, en Tefía en concreto hubo 350 presos, según expertos, y los archivos, menos del 6% eran homosexuales. Y vuelvo a repetir, según tienes abajo los enlaces de nuestra investigación, no era como sucede o como sucedía en lo que van a escuchar ustedes. Era una medida de vagos y maleantes para considerar peligrosos sociales a ciertos individuos masculinos, hombres, de aquella sociedad española en la que se vivía una dictadura, pero también en democracias. Eh, pero previamente ya eran delincuentes, o sea, cometían delitos y un forense o el juzgado de vagos y maleantes les consideraba peligrosos sociales, es decir, habían cometido un robo o X, ¿no? Entonces, sí es cierto que había delitos como el escándalo público, que era un delito, que si lo cometía un hombre, pues practicar sexo en un cine, por ejemplo, eso era un delito del Código Penal, para, tanto como para hombres como para mujeres, pero si lo cometía un hombre, la pena de ese delito se pagaba en paralelo a la pena de haber sido considerado homosexual al cometer ese delito. Entonces iban a colonias agrícolas penitenciarias en paralelo a ese delito para rehabilitarse por algo que la OMS, en aquella época, la Organización Mundial de la Salud, ya consideraba, todavía consideraba enfermedad mental. Una sociedad, incluso el propio homosexual se consideraba enfermo y sus padres también. Eh, Quédate, echa un vistazo a este documento, echa un vistazo también a nuestro trabajo que está en los links que te pongo abajo en la descripción del libro, del vídeo, perdón, y amplía tu pensamiento crítico al respecto. Yo en concreto, lo único que me cabe decirte es que me siento orgulloso de, del país en el que vivo. Creo que hace 45 años que salimos de, que tenemos una democracia. Y pongo el ejemplo de mi bisabuelo en el tema de la reconciliación. Mi bisabuelo fue miliciano comunista en Madrid, en la guerra civil.
Estuvo 3 años en el cerco de Madrid resistiendo a las tropas franquistas y los bombardeos de esa cruenta guerra que nos dividió, la política, ni más ni menos, que venía ya de problemas anteriores con los socialistas y comunistas, y bueno, pues que ganó el bando del fascismo, ganó Franco. No sé qué hubiera pasado si hubiera ganado el bloque comunista. Probablemente hasta el 86 no hubiera caído el régimen comunista en España. O no, no lo sé. Pues mi bisabuelo, perdón, tuvo que llevar a sus hijos a Alicante, a la costa, que casi terminan en Rusia. Estuvo 3 años sin sus hijos. Años después de la guerra civil le comentó a mi abuela, escuchando Radio Nacional de España, enterándose también de otros camaradas que se habían tenido que exiliar en la guerra y le informaban de cómo estaban en países socialistas. Y le dijo a mi abuela siempre lo dice. Yo recuerdo a mi padre decirme, Encarnita, hay que ver lo bien que se vive en España desde que está el hijo de puta este, hablando de Franco. Eso creo que es un claro ejemplo de reconciliación con el pasado y de trabajar en una sociedad más sensata, valorar lo que tiene uno dentro de un mal menor o un mal mayor. Y bueno, no sé, es que me quedo sin palabras. Espero que el ministro Víctor Torres, del gobierno de Pedro Sánchez, socialista, que quiere abrir en Tefía un centro de interpretación a la memoria LGTBI, se vea este documental y cuando abran ese centro aquí en Tefía, que hubo 20 presos nada más en 12 años considerados homosexuales, ponga este documental a las personas que vayan a ver ese centro. Quédate aquí, echa un vistazo a esto y sin palabras. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Pero eso sí, asesinatos no cometemos. Desde el año 65, en la Universidad de La Habana y en las diferentes escuelas, se venían realizando una cantidad de depuraciones morales. No eran depuraciones políticas. Las humillaciones durante las asambleas de depuración consistían en que se obligaba a todas las personas que estaban presentes a decir todos los insultos inimaginables a la persona que estaba siendo depurada. Y era algo de lo que las personas no se podían escapar, porque aclaraban muy bien que alguien que estuviera de acuerdo con la persona que estaba siendo depurada era a su vez depurada instantáneamente. Es muy fácil perseguir a alguien por cómo se viste, por cómo se peina. Es lo más fácil que hay. No, ahí no hace falta ninguna ideología, no hace falta ninguna elaboración mental. Y entonces se quedaban ahí y tenían que levantarse y decían, ¿qué usted piensa de fulano de tal? Y entonces fulano de tal estaba allí así como un pobre infeliz y venía alguien y le decía, sí, porque fulano me dijo y me miró con una mirada sospechosa el otro día, o el otro día cuando yo le di la mano, me quedó con la mano un poco más tiempo del necesario, ese tipo de cosas tan absolutamente cretinas que no lo podían soportar, porque nunca se lo imaginaron, y entonces se suicidaban porque enfrentarse no solamente a la humillación pública de la universidad, sino a la humillación familiar, tener que volver a la casa y decir al padre o a la madre, me botaron de la universidad porque me acusaban de ser homosexual. Esta era la gente que se suicidaba. Y que todos los artistas y los intelectuales y los escritores eran todos maricones. ¿Pero cómo es eso? ¿Por ser escritor eras maricón? Que todos eran maricones.
no le dije absolutamente nada, porque estaba en un lugar donde había un estado represivo, ¿no? Allí que voy a decir. Entonces el hombre me dijo que cogiera y que caminase, que diera la vuelta al salón y que caminase. Entonces yo, asombrado, con cierto asombro en realidad, cogí y caminé por todo el salón y le di la vuelta, me dijo que caminara de espaldas a él, y entonces con mucha ironía me dijo, ¿ves? Ahora, de ahora en adelante, nosotros vamos a hacer de ti un hombre. El individuo que se tiñera el pelo consideraban ellos de que era, de que podía presentar rasgos de una conducta homosexual. Me presenté a ese llamado del servicio militar y aquello fue un engaño. UMAP son las siglas, la abreviatura de Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Ellos llamaban a la gente, el gobierno llamaba a la gente como si fuera para el servicio militar. Pero entonces las personas que tenían fichas de la policía, que estaban fichadas en la policía, por ser no adeptos al gobierno o por ser distintas cosas, homosexuales o testigos de Jehová, cualquier religión que pertenecieran o algo, ellos la mandaban hacia esos campos y nadie sabía exactamente cómo eran esos campos. La gente creía que era un llamado de servicio militar, alguna gente decía que sí, que existían campos de concentración. Pero ellos decían que eso era un proyecto de rehabilitación a las personas que no simpatizaban con el régimen y que también ahí habían otras personas que estaban consideradas lacra social, que eran lumpen, que eran homosexuales, que eran prostitutas, que eran acá o eran allá. ¿Por qué el problema de eso? Los campamentos tenían cercas que en los primeros días en algunos campamentos tuvieron. Pero además ellos se encargaban de decirte que las cercas tenían electricidad. O sea que tú no sabías en qué momento la tenían o se la quitaban. Decía Unidad Militar 2269. Y entonces tenía una pancarta enorme, un cartelón que decía: el trabajo os hará hombre. Una frase de Lenin. Entonces fue que yo me acordé realmente de aquella frase que decía Salvatore Quasimodo, que estaba de entrada en el campo de concentración de Auschwitz, que ponían: el trabajo os hará libres. Ahí dormíamos y la comida era muy mala. Realmente era que nosotros produjésemos. Era que produjésemos como si fuéramos esclavos. Era mano de obra. Se ponían cuotas de rendimiento, o sea, tenías que rendir una cantidad determinada, y si no traspasabas esa cantidad determinada, te exponías a represalias. Teníamos un adoctrinamiento político diario, que aquello daba risa, porque el que adoctrinaba no sabía nada ni de política ni nada de nada. Utilizaban el manual de marxismo-leninismo de Konstantinov, que es una cosa horrorosa. O sea, que en ese manual que de la Academia de Ciencias de la URSS, todo el mundo es fascista. Desde Helio hasta Platón, también los sistemas, eso de alfabetización era igual, por ejemplo, M de marxismo, R de Raúl, C de Castro, etcétera. Así, ese era el tipo de adoctrinamiento. O sea, que ya iban adoctrinando a la gente realmente con un lenguaje muy elemental, como un catecismo. No daban ropa, no había zapatos, había cantidad de gente descalza. Una de las cosas que hicieron fue con una bayoneta, presencia mía. Le dieron un bayonetazo a un muchacho que le rasgaron el pecho. No, la bayoneta no le llegó a penetrar, pero sí le produjo una herida en el pecho. Y a partir de aquel momento yo me fui cargando de una ira y de un malestar muy grande. Se nos había clasificado en 3 grupos. Uno de los grupos era hippies, es decir, en este grupo caían los jóvenes que pertenecían que se organizaban porque les gustaba la música pop o los Beatles y hacían fiestas o lo que hace cualquier joven, ¿no? Y tenían el pelo largo porque era la época de esa moda y las camisas de colores, etc. Entonces estos eran calificados de hippies, otros de homosexuales. Entonces los que no podían ser clasificados en ninguno de estos 2 grupos porque no tenían nada de cómo clasificarlo, inventaron un término denominado conducta impropia. O sea, una cosa indefinida, que ahí podía caer cualquiera. Bueno, esos trabajos eran bastante agotadores porque nosotros teníamos que levantarnos antes de que saliera el sol y habitualmente regresábamos ya a la puesta del sol al campamento. Es decir, se trabajaba fuera del campamento. Aquí vemos las cercas de alambres de púas que rodeaban todo alrededor del campamento, ¿no?
Aquí ven unas torres con guardias, las postas, en todas las esquinas. Habían postas, esta es la entrada. Aquí vemos las dos barracas que funcionaban como dormitorio. Estas eran las celdas de castigo. Cuando alguien hacía algo que ellos consideraban incorrecto, era encerrado en estas celdas, que eran pequeñas y había... Ahí había una tenienta que se dedicaba especialmente a perseguir a las personas así como yo en Cuba, ¿no? Y ella recogía un papel, cualquier tissue del pincel, se lo pasaba a uno por la cara, lo introducía en un expediente, ese expediente se le entregaba al juez y el juez no necesitaba otra causa para echarle a uno de 6 a un año. Fusilaba. Cuando a alguien lo llevaban para la cabaña, siempre se tenía la impresión de que era una persona que se iba a ver por última vez, porque si se trasladaba del morro para la cabaña, era que iba a ser fusilado en la cabaña. El Combinado del Este, que es la prisión más grande que hay hasta ahora en Cuba, que es una especie de ciudad-prisión, con una enorme cantidad de galeras, edificios de varios pisos, donde hay cabida casi como para 100.000 presos, fue construido además por nosotros mismos. Una vez que uno está preso, la casa y todas las pertenencias que uno tiene ya pasan a ser confiscadas por el Estado. Entonces me vi sencillamente cuando Fidel Castro habla, incluso cuando pronuncia o publica aquellas leyes que condenan a los mismos homosexuales o a cualquier ser humano, esos seres humanos tienen que ir a la Plaza de la Revolución y aplaudir aquellas leyes. O sea que es increíble que aquellas leyes por las cuales a lo mejor vamos a ir al campo de trabajo forzado o a la cárcel, nosotros tenemos que aprobarlas y aplaudirlas. Todo ser humano tiene que hacer esa simulación porque uno depende del Estado. El Estado es quien le da a uno trabajo, el Estado es quien lo puede meter en la cárcel o quien le puede dar la posibilidad de que uno pueda entrar, por ejemplo, a estudiar en una universidad, el que puede que uno pueda mejorar su empleo. Es decir, que todo ese tipo de leyes delirantes llevan a la persona a un estado paranoico. Y, por ejemplo, si esa persona en ese estado paranoico, con la ley de la extravagancia, la ley contra la vagancia, la ley del diversionismo ideológico, la protección sexual y normal del desarrollo de la familia, intenta irse del país, pues entonces hay otra ley que se llama la ley de las salidas ilegales del país. Es decir, que si usted intenta irse en una lancha, en una cámara, nadando como pueda o en un avión, sencillamente está yéndose ilegal del país, se llama salidas ilegales y es condenado a 5, 6 o 4 Cuba, años. La gente, el sistema es un sistema racista absolutamente. Que se crea las historias esa de la igualdad social está muy mal. El sistema es racista. Un policía va por una calle solitaria y ve a un negro, no es igual que si hubiera un blanco. Si un blanco, bueno, un blanco, pero si un negro es un delincuente, entonces inmediatamente lo coge. No es igual. La mentalidad del policía es la mentalidad de un fascista, sencillamente. Un negro no es una cosa ahí, no es una persona. No. Resulta que, al contrario del resto del mundo, que yo creo, o tengo entendido que la gente más bien de izquierda usaban el pelo largo, pues en Cuba era al revés, que tenía el pelo largo era el americanista y allí estuve una semana. En cuanto llegué, me pelaron en lo que le llaman ellos la estrella, que es el patio de aquel lugar, con cientos de presos alrededor, viendo cómo peleaban, pero como para bochornarlo a uno, ¿entiendes? En uno de los viajes que Raúl Castro realizó a Bulgaria, encontró con que las calles estaban muy limpias, dijo él, y no había antisociales. Y preguntó cómo se había resuelto el problema. Sobre todo el problema de los homosexuales, que le inquietaba particularmente a él. Inmediatamente le dieron una respuesta, le dijeron: tenemos un campo aparte, en donde metemos estos seres antisociales, sobre todo los homosexuales, que a ustedes particularmente les preocupa tanto. Y los vio. Pero la parte científica de esto está basada en la Alemania de Hitler, ¿no? Una vez Sartre nos decía a nosotros que como Cuba no tenía judíos, pues había homosexuales. También posteriormente se crearon en Cuba nuevas SUMAC, como fue la ley contra la vagancia en el año 71 y otras persecuciones. El modelo que utilizó la Revolución Cubana para la represión estaba calcado prácticamente de los sistemas represivos búlgaros, ¿no? En un viaje que dio Raúl Castro a Bulgaria. Bueno, yo no sé si se trata de vacilos búlgaros. Sé que se trata de una vieja obsesión que llevaban todos estos señores en los viajes que hacían por los países comunistas. El ministro del Interior, Ramiro Valdés, fue a China
y tuvo mucho interés en entrevistarse con la Entonces alcalde le dijo, de Shanghái. al final le dijo, yo me interesaría fundamentalmente por saber cómo ustedes resolvieron el problema homosexual. Eso, miren, nosotros aprovechamos una fiesta china tradicional en que había muchos homosexuales congregados en un parque en Shanghái, que está a la orilla de un río o de un lago. Entonces, allí voluntariamente se presentaron compañeros responsables del partido que querían eliminar este problema, cada uno con una estaca. Y le caímos a los homosexuales a estacazo y después los echamos al río. Y los cuerpos esos flotando río abajo fueron tal ejemplo que se acabó el Porque estas mujeres decían ellos que eran homosexuales. Por ejemplo, estaban desnudas la mayoría, comían con las manos, defecaban en el piso y se pasaban las noches gritando. Este era un lugar que tenía la tercera parte del espacio de esta habitación. En la tercera parte de este espacio había 40 mujeres. Yo me pasé esa noche aferrada a las barras de la celda y llorando porque estaba aterrorizada. Sin tener en cuenta sus cortos años, lo metieron en un pabellón donde habían presos comunes que llevaban muchos años en la cárcel, hombres degenerados, morales y mentales incluso, y a los pocos días 5 de estos hombres violaron a Robertico. Estuvo en peligro de muerte porque las desgarraduras fueron muy violentas. Robertico fue trasladado al hospital, le lanzaban tubos de agua. En una ocasión uno de los militares lo golpeó con la bayoneta y el teniente Mejías, jefe del pabellón, prohibió a los escoltas que le dieran con la bayoneta a este muchacho porque era muy frágil, muy pequeñito. Y entonces empezaron a golpearlo con una cuerda trenzada. Este niño fue llevado a la cárcel, puede lucir inexplicable, pero en Cuba es una práctica normal, a pesar de que existen muchas cárceles en toda la isla para menores de edad. He sido golpeado en mi cabeza, todavía están las cicatrices, en las manos también hay huellas de las torturas. He sido incomunicado junto con mis compañeros por muchos años en celdas totalmente tapiadas, donde no se ve jamás la luz del sol, ni luz artificial, sometido a golpes 2 veces al día de forma sistemática, celda por celda, años sin una carta de la familia, sin visitas, sin atención médica y sufriendo de manera constante presiones externas y agresiones psíquicas y físicas por parte de la guarnición. Hola Gabriel, mira, muchas gracias por los vídeos que me has enviado. Los estoy viendo y es interesante porque yo oí hablar de esto creo que en la televisión hace un tiempo y no sabía muy bien de qué trataba. Y ahora con ese buen documental primero que me enviaste, estoy siendo bastante agradecido. Como mi madre la metieron presa, yo nací preso y mi madre estuvo presa en una casa de corrección en lo que mi padre estaba preso, incomunicado. Y bueno, al final mis hermanos salieron, los pudo sacar mi tío, pero sí sé y en esas mismas condiciones que te estoy diciendo, con el piso era de hierba, con chinches, con fango cuando llovía, con las condiciones, se murieron y se sabe, se ahorcaron, se quitaron la vida, no sé qué cantidad. Imagínate, estos que eran hombres normales, que yo conocí, y los homosexuales, que eran un poco más de menos fuerza, qué sé yo, esta gente moría enfermos, con fiebre, con cosas atroces. Y conocí también un homosexual que fue de la iglesia donde yo iba, que me hacía todos estos cuentos así de horror. Pero no, mis hermanos eran campesinos, gente normal, no eran hippies ni eran... Ya sí, los hippies y esta gente que oían a los Beatles, a los estudiantes de seminario, a los intelectuales que no estaban de acuerdo con el comunismo, toda esa gente sí los cargaron, toda esa gente sí pasaron. Y junto con ellos los homosexuales. Mi hermano toda la vida estuvo medio traumatizado, inclusive hoy en día tampoco él está muy bien. Y me decía anécdotas de que venían titiriteros
allí a los niños que estaban allí presos, presos, retenidos allí, y los titiriteros ponían y le decían: Jesucristo, tira caramelo, Virgen de la Caridad, tira golosinas. Bueno, ninguno de esos santos le tiraban nada, ¿no? Y cuando decían: oh, Fidel, tíranos caramelos, entonces tener un día así de tranquilo, de conversar, para que conozcas horrores. Si yo veo aquí las cosas que dicen del franquismo y no sé qué, y cada vez que comparo digo, pues, lo superan. Y lo más terrible de esto es que de esto nadie habla. Porque esto que dices, que haces tú sobre el problema este de Tefía, en Cuba pensar que eso se puede hacer, que el gobierno pida disculpas, que pida perdón, que eso es imposible. Imposible, porque imagínate que la que está al frente de la LGTB esa de Cuba es la hija de Raúl Castro. Imagínate tú. Mariela Castro, que ni es lesbiana, ni se le parece, ni todo lo contrario, pues es la que está al frente de eso. Jamás en la vida en Cuba se va a saber esto, ni se va a saber tantas cosas. Lo que se sabe es lo que ha salido fuera. Y lo que salen afuera de Cuba, pues entonces ya eso pasa, nadie les cree. Y te digo que yo, desde que vine aquí, me siento como en mi casa. Nosotros tenemos tanto en común, la cultura, la lengua, todo, que yo nunca me he sentido fuera de mi país. Mi país, hoy mismo no se puede vivir. Y no, sí estoy muy agradecido a la vida y poder estar aquí, y poder disfrutar de la libertad, porque yo no sabía lo que era ser libre hasta que llegué aquí. Yo no sabía lo que era eso, yo no sabía eso es algo que no lo puede sentir nadie si no lo vive. Y por otro, todo tiene mi permiso para usar lo que tengas que usar allí, de lo que te he dicho, de lo que sea. Tienes todo mi permiso. Esas cosas de verdad que no se conocen, porque siempre han tratado la izquierda a nivel internacional, latinoamericana, americana, siempre han estado parcializados con los comunistas, con los sinvergüenzas estos Castro, que han acabado con un país, acabaron con la cultura, acabaron con la dignidad, han acabado con todo, con ese país. Bueno, y gracias, y sigo mucho todos tus vídeos, muy buenos, en esto de llevar a la verdad. Aquí estoy disponible para lo que quieras. Un abrazo, Gabriel, muchas gracias. Hago un llamamiento con este vídeo, un llamamiento pues a nivel internacional. Si conoces a alguien que haya estado preso en la colonia agrícola penitenciaria de Tefía entre el año 54 y el año 66, que fue su apertura, bajo la ley de vagos y maleantes, si conoces a alguien que todavía esté vivo, porque solo había hombres, perdón, o haya trabajado en el penal o haya tenido relación con la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, por favor, mándame un mensaje. Estamos haciendo un trabajo muy interesante con un equipo bastante bueno y queremos coger todos esos testimonios para que queden ahí antes de que pasen al olvido, porque ya son gente muy mayor. Ponte en contacto conmigo a través de redes sociales, háblalo. Si conoces a alguien de verdad que haya estado preso, de esos 350 presos que estuvieron ahí, si conoces a alguien que todavía esté vivo o alguien que haya trabajado en la colonia penitenciaria de Tefía en Fuerteventura, ponte en contacto conmigo. Gracias. Bueno, pues aquí estamos en la que fue la colonia agrícola penitenciaria de Tefía del 54 al 66. Y si queréis más información de lo que fue esto y no os queréis ceñir en lo que sale en la serie Las noches de Tefía, pues os sugiero que empecéis a meteros en mis redes sociales y estéis pendientes de los vídeos que van a salir de una serie de reportajes que se va a titular Las noches de Tefía, la gran mentira. Y ahí vamos a desvelar con nuevos testimonios directos y verídicos, lo que realmente sucedió aquí. Muchas gracias.